hagamos un pequeño experimento. Seguramente se encuentren en un lugar acompañado de más gente. En caso afirmativo, y siempre que tengan cierto nivel de conocimiento o confianza con estas personas, porque si no va a resultar bastante raro, hagan una pequeña encuesta a mano alzada. Que levanten la mano todos los que hayan nacido en Madrid. Dependiendo de la edad y las cifras. ¿Qué ha pasado aquí? ¡Javier! Toma, Manuel. Hombre, Raquel, nuestra becaria, ¿pero qué ha pasado? No sé. Algo Bueno. urgente. Venga, vale, Raquel. luego. Vale, gracias. Nuestra becaria me ha traído... Pero bueno, vamos a ver qué ha pasado aquí. Aprovechando que el Pisuerga pasa por... Bueno, vamos a ver. Voy a ver qué es esto. Hoy vamos a hablar de otras cosas. Porque no solo de Madrid vive el hombre, sino de cualquier cosa que nos venga a la mente cuando hacemos este podcast. A menudo, nuestros Víctor, amigo, hacen referencia en sus secciones a los contenidos del otro, casi siempre como base de una idea más o menos peregrina. Ya te digo. Y a propósito de algo, dicho de otro modo, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, o el Ebro por Zaragoza, por este motivo abrimos nueva sección, destinada a dar cabida tanto a las referencias cruzadas y los guantes arrojados por nuestros Víctor, como a las sugerencias que nos puedan hacer nuestros burbujeros. Por eso inauguramos nueva sección y hoy, en nuestra sección nueva, aprovechando que el Pisuerga pasa por, hoy hablaremos, Víctor, de... Buenos días, de la pólvora. Bueno, me has dejado al lado, todavía aún no salgo de mi asombro. Bueno, pues venga, vamos a inaugurar nueva sección y... Sí, bueno, es lo que pasa, que yo lancé un guante hace unos episodios, dije, ¿por qué? Pues estaría bien que Víctor hablara de la metalurgia y él pues me lo devolvió en el último podcast, dijo, pues estaría bien que alguien, y no miraremos a nadie, hablara de la historia de la pólvora. Ajá. Y digo, bueno, pues recojo gustoso el guante. Y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, el Ebro por Zaragoza o por Logroño, un saludo, Javi, sí. Pues vamos a hablar de la pólvora. Muy bien, pues me parece perfecto. ¿Qué voy a decir yo? Pues lo primero es de dónde viene la palabra pólvora, ¿no? Bien, esto es como, bien algo pensado. como Sí, muy sí. filológico, ¿no? Ajá. En este caso viene del latín. Bien. Y del latín pulvis pulveris. Ajá. ¿Qué significa polvo? Ahí está. Empezamos bien. Entonces, claro, la palabra pulverizar, por ejemplo, Sí. es convertir algo en polvo. ¿Vale? Niquelado. Claro, la palabra pólvora significa Ajá. polvo porque los romanos no tienen nada que ver con su origen. O sea, los romanos no conocen la pólvora. Ajá. O sea, que por una vez no podemos utilizar el número de los Monty Python, ¿no? ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? Pues esta vez no podemos usar a los romanos como ejemplo, ¿no? Es decir, lo de los acueductos, lo de... Las carreteras, el alcantarillado, Pero la el pólvora. idioma, derecho. Bueno, anda que no hay cosas. Tampoco están detrás de ello ni los griegos Anda. ni los árabes, que suelen ser los otros que cuando hay algún invento, pues alguno de estos tres ha tenido algo que ver, ¿no? Ajá. Pues, Los griegos tienen su lógica, porque si no los romanos lo sabrían. Claro. Y ya lo de los árabes, mira tú. O sea que tampoco ni árabes ni griegos. Tiene algo que ver con los árabes, pero no viene de ellos exactamente. Ajá. O sea, tenemos que irnos un poquito más lejos a los chinos. Ajá. Ahí están. Que habría que hacer una segunda parte del número de los Monty Python, ¿no? ¿Qué han hecho los chinos por nosotros? Pues seguro que Hay un montón de cosas, ¿eh? Parece que no. Seguro que, vamos, quedaríamos muy, muy sorprendidos todos. Empezando por el papel, la brújula, etcétera, Sí, etcétera. Ah, mira, la Pero brújula bueno. también. El papel lo sabía, pero la brújula... En este caso, pues tenemos que hablar de la pólvora. Ajá. Y Bueno, de la pues, pólvora vamos a ver. negra, para ser más exactos. Eso significa que hay distintos tipos de pólvora. Hay distintos tipos de pólvora, y aunque sea un chiste, no lo es, ¿vale? Porque hay pólvora negra o pólvora con humo. Ajá. Pólvora marrón, que es pólvora con menos humo. Pólvora blanca, que es pólvora sin humo. Ahí va. Etcétera, etcétera. Qué bueno. ¿Vale? Entonces han ido apareciendo distintos tipos a lo largo de la historia. Sí. La mayoría son del siglo XIX para acá, pero bueno, la primera de todas es la pólvora negra, que es la que nos ha enseñado hace un momento en la imagen que teníamos ahí.
Sí, ahí está. Recuerdo de nuevo que nos veáis en Mediateca. Está bien que nos escuchéis el podcast, pero si nos podéis ver muchísimo mejor, porque este tipo de imágenes os clarifica muchísimo mejor todo lo que estamos aquí contando. Eso es. Bueno, pues como decíamos, Sí. en la actualidad se considera que la pólvora aparece en China Ajá. aproximadamente en el siglo IX después de Cristo, Bueno, no está mal. año 800 y pico. Ujú. Hay alguna otra teoría por ahí de que habla que pudo aparecer en un lugar vecino a China, que es Ajá. el antiguo reino de Assam, que es el Ujú. norte de lo que hoy sería Vietnam. Pero bueno, la mayor parte de los que saben de estas cosas se decantan por China. Ajá. Claro, ya en ese siglo ya en España estaban los árabes, Sí. ahora los romanos, y los romanos estaban en Bizancio. Eso es. Bien. Entonces llevaban ya los árabes pues casi 150 años por aquí. Aquí, claro. Ujú. Ya está consolidado El- al Andalus. Eso es. Y el Imperio Bizantino pues está de capa caída. Empieza Ajá. ya la primera de las decadencias. Muy bien, situando ahí a nuestros burbujeros escuchantes. Pues la pólvora, como un montón de otros inventos importantes de la humanidad, Sí. ha aparecido de forma accidental. Ajá. ¿Vale? Imaginaba yo, No sé por si qué. como se imaginan los burbujeros, Sí. o puede que sí. La pólvora negra, Ujú. bueno, su composición varía a lo largo de la época, del lugar, Ajá. ¿vale? Pero está compuesta básicamente de 3 ingredientes, que son además bastante comunes, que son el salitre, Ajá. el azufre Ajá. y el carbón, Que por eso es negra, claro. efectivamente. Entonces, claro, los 2 primeros, el salitre y el azufre, Sí. eran utilizados por los alquimistas chinos en sus experimentos, ¿vale? Ajá. Los alquimistas serían también palabra de origen árabe, ¿no? Alquimia. Ujú. Claro. Serían los antecedentes de los actuales químicos. Se Ajá. dedican a mezclar cosas a ver qué sale. A veces un poco al buen tuntún. Ujú. Entonces, los alquimistas chinos llevaban siglos empeñados en encontrar el elixir de la inmortalidad. Ah, amigo. ¿Vale? Eso no es nuevo. No es nuevo. En otros lugares se conoce como la piedra filosofal, Ajá. ¿vale? Que es uno de los poderes que se supone que tenía. Bueno, entonces ellos pues, se dedicaron a mezclar distintos componentes a ver qué pasaba. Entonces, el azufre, una de las peculiaridades que tiene es que en distintas proporciones o mezclado con distintos Elementos. componentes o elementos, produce llamas de colores vivos. Ajá. Vale, entonces, nos encontramos que hay un texto del siglo IX que dice: algunos han calentado juntos sulfuro, rejalgar, que es otro tipo de sulfuro o azufre con base de arsénico, Ajá. y salitre con miel. Ahí va. Con miel, qué Con miel. interesante. Por eso os digo que mezclan un poco al buen tuntún. Sí, sí. Se obtienen humo y llamas, quemando sus manos y sus caras. Ostras. E incluso la casa entera en donde estaban trabajando se quemó. El experimento no le salió muy bien. Ahí podemos verlo en la imagen. Sí. El experimento muy bien no le salió. ¿no? Mezclaron cosillas ahí, distintos elementos un poco para probar claro. y salió volando. Es lo que pasa. Por eso muchas veces en química los profesores dicen que los experimentos con gaseosa. Efectivamente. Al resultado, pues los chinos, en un giro un poco sorprendente de la historia, le llaman medicina de fuego. Ah, O sea, no entiendo muy bien qué tiene que ver la medicina con el fuego, pero en China Igual. el nombre de la pólvora se traduce más o menos como medicina de fuego. igual algo para cicatrizar algo, a lo mejor, no sé. No sé. Bueno, Que el eso- caso es que, claro, como... Perdona, eso en las películas lo ponen mucho, no sé, cuando alguien tiene una herida de bala o lo que sea, Sí. o quieren cicatrizar, Bueno. pues echan pólvora y luego lo prenden, yo no sé. Cauterizar. Que quizá, sí, pero- claro. Bueno, se me ocurre, no sé. Sí. Bueno, el caso es que como elixir de la eterna juventud o la inmortalidad, el invento, pues no tuvo mucho futuro, ¿vale? Ajá. Pero enseguida empezaron a encontrarle otras aplicaciones, ¿vale? Que son un poquito más incompatibles con la vida. Imagino por dónde vas a ir. Claro, a ver, el poder detonante que Ajá. tiene la pólvora permite
impulsar objetos a distancia. Entonces, claro, los chinos vieron que en las primeras explosiones se producía pues, la onda expansiva es bastante importante y podían mover objetos. Entonces, enseguida empezaron a darle vueltas. Sí. Y aparecieron ya en el siglo XI, un poco más del año 1000, y en el siglo XII, pues los primeros tipos de bombas y lo que le llamaron palos de fuego. Ahí va, bueno, ahí, en la imagen lo podemos ver uno. Que es como un cohete, claro. Sí. Bueno, ahí tenemos varias versiones. Sí. El palo de fuego sería más el de abajo, es un antecedente lejano de lo que es el lanzallamas. Ah. O sea, ellos llenaban el hueco con componente, lo prendían fuego y producía pues como una deflagración hacia adelante. Entonces amigo. era una especie de lanzallamas. Ajá. También experimentaron con minas y cohetes, a los que llamaron lanzas de fuego. ¿Qué tíos? Claro, que es el que veis en la imagen, en la parte de arriba. Sí, en la primera. Claro, que es como si a un cohete de las fiestas del pueblo le atas una lanza y cuando el cohete sale disparado, pues claro, lo que lleva es una lanza. Claro. Entonces puedes enviarla a varios cientos de metros de distancia. Claro. ¿Vale? Entonces, es un poco lo que vemos en la imagen aquí de arriba. Sí. El soldado chino, fijaos que es un arquero, con el arco ahí en la aljaba, lo que está haciendo es prender fuego al cohete, que seguramente en la parte de abajo lleve la lanza. Pues claro, cuando le caía al ejército enemigo, pues podía atacar desde bastante lejos y hacer bastante daño. Claro. Entonces tendríamos esto aproximadamente en el siglo XII. ¿Vale? Que es la plena Edad Media. Aquí en Europa estamos en la época de los castillos, la Reconquista, el Cid y todo esto, pues allí los chinos ya andan con lanzas de fuego. Qué interesante. Un poquito después, en el siglo XIII inventan los primeros cañones de mano. Bueno. Aquí en el siglo XIII ya. 1200 empiezan a aparecer los primeros cañones de mano. ¿Vale? Que luego vamos a ver la versión europea, que es un poco más fácil de entender. Desde la antigüedad, Extremo Oriente ha estado conectado con Europa por lo que hemos llamado la ruta de la seda. ¿No? O sea, sabemos que las altas clases romanas, por ejemplo, utilizaban ya vestidos de seda. El patricio romano, los emperadores, la clase senatorial, utilizaban vestidos de seda. Los europeos no aprendimos a fabricar la seda hasta bien entrada la Edad Media, casi al final. Entonces, ¿eso de dónde venía? Pues del Extremo Oriente. Claro, de China. Junto con muchos otros inventos y... Por lo visto era un secreto que ellos tenían muy bien guardado, los gusanos de seda. Y fue, por lo visto, según leí una vez, un espía que consiguió... ¿Te sabes la historia? Más o menos. ¿Te suena? Hay varias versiones. Pues cuenta, yo te dejo a ti, que tú eres el experto. Yo no me trato como experto. Yo la que más veces he leído o escuchado es que fueron disfrazados de monjes. ¿Vale? Unos monjes bizantinos llegaron hasta China y consiguieron traer los gusanos dentro de bastones huecos. ¿Vale? Entonces, claro, ellos ya habían visto cómo los chinos obtenían el hilo de la seda y el proceso. También he oído la historia de que los primeros experimentos no salieron muy bien, porque claro, el gusano de seda come un tipo de morera específico. Pues parece ser que una de las primeras veces se confundieron de tipo de morera y mataron a todos los gusanos. Menudo desastre. No le salió muy bien el invento. Muy bueno, pues es apasionante ya lo del espionaje para traerse de contrabando. Fijaos, gusanos de seda. Es que eso, vamos, faltan películas. Una película para esto. Bueno. Continuamos. Más o menos, pues siguiendo la misma ruta de la seda, a finales del siglo XII empieza el viaje de la pólvora hacia Occidente. ¿Vale? Entonces, más o menos sigue el mismo camino. A ver, la ruta de la seda no es una única ruta. Son muchos caminos, que algunos van más hacia el norte, otros más hacia el sur, etc. Entonces, la primera vez que encontramos referencias a la pólvora o alguno de sus componentes fuera de China es en textos indios en torno al siglo XII, que hablan del salitre, que es uno de los componentes, como sal china. ¿Vale?
Buena pista ahí. Y un poquito más tarde, los árabes Ujú. son mucho más poéticos en la forma de expresarse. Ujú. Y al salitre le llaman, por ejemplo, nieve china. Bueno. ¿Vale? Ujú. Y hablan también de flores chinas, Ajá. que pueden ser las flores chinas. Pues a mí mismo se me están ocurriendo fuegos artificiales. Efectivamente, fuegos artificiales. Hemos acertado. Mini punto. Y las flechas chinas, que son los cohetes que hemos visto antes. Ajá. Vale. Entonces, a finales del siglo XII, principios del siglo XIII, empiezan a aparecer estas referencias. Y a mediados del siglo XIII, hacia 1250, aparece la primera receta para hacer pólvora en Europa, Bueno. que es de un monje franciscano, que es Roger Bacon. ¿Vale? Ese me suena. Un inglés. Si es curioso, también podríamos hacer un programa un día de cuántas cosas les debemos a los monjes en los monasterios. Bueno, Está bien, bueno, fascinante. No acabaríamos, ¿no? Bueno, y sería, sí, la verdad que sería muy interesante porque hicieron muchas cosas por el bien de la humanidad. Yo nunca estaré del todo agradecido por la gran cerveza de abadía que fabricaban. Sí. Bueno, sigue, que nos Pues, vamos sí, bueno, derroteros. seguimos con la pólvora. Y un poquito después, Sí. hacia 1260, Ujú, pues empiezan las primeras referencias del uso de la pólvora en batallas. ujú, Porque una cosa es que sepamos que existe el objeto, ajá. y otra cosa es que se haya demostrado que se ha usado en Claro. una batalla, que eso ya es un poquito más complicado. Claro, porque no lo dijimos al principio, pero creo que lo dijimos en otro programa. El origen realmente de la pólvora, lo primero que ellos hacían era para fuegos de artificio, ¿no? Era Sí, únicamente... empezaron, lo mencionó Víctor en el último Eso programa, es, ujú. pues intentaron primero como medicina, luego, claro, como produce humo, pues parece ser que era un uso más ceremonial que otra cosa. Ajá. Luego empezaron para distracción, fuegos artificiales, ¿vale? Y luego ya pues Las se fueron flores viniendo chinas. un poco más arriba y Uy, esto... lanzas de fuego. Esto si lo hacemos con mala idea tiene eso aquel, claro. No, el ser humano tenemos una capacidad para cualquier cosa, utilizarla para el mal, que es... Sí, sí, pero también para el bien, también hacia un lado y hacia otro. Lo que pasa es que yo creo que al final se nos va quedando más lo peor, ¿no? Pero sí que es verdad que somos capaces de lo mejor y de lo peor. Eso es cierto. Bueno, pues como decíamos, pues hacia 1260 Ujú. aparece la primera referencia al uso de un cañón en una batalla, Ajá. ¿vale? Que es en la batalla de Ain Jalut, en Palestina. Es una batalla que enfrentó a los mongoles. Claro, los mongoles es un poco el puente entre China y Occidente, ¿no? Ellos habían conquistado China a mediados del siglo XIII, Ajá. adoptan parte de la cultura china como propia, sobre todo la parte militar, y lo van trayendo junto con sus conquistas. Ajá. Entonces, claro, los árabes son los primeros que se van a enfrentar con los mongoles. Ajá. Primero en la zona de Persia y luego ya en la zona de Mesopotamia. Ujú. Y ahí, pues lo que decíamos, es una batalla que enfrenta a los mongoles con los gobernantes de Egipto en ese momento, que son los mamelucos, aparece la primera referencia. ¿Vale? O sea, los mamelucos, para intentar parar al ejército mongol, Ajá. utilizan algo parecido a cañones. Ajá. Es curioso porque los mongoles conquistan China, pero no se traen la pólvora consigo, entonces. Es interesante eso. Es que los mongoles sí la traen consigo, pero se cree que para los asedios, ¿vale? Ajá. Que es un poco como el último recurso. El ejército mongol es famoso sobre todo por sus tácticas de caballería, de arquería, perdón, a caballo. Ajá. ¿Vale? La caballería mongola era terrorífica. Y luego ya los asedios, que no tenían ningún tipo de miramiento y de táctica, ¿vale? Ajá. O sea, por ejemplo, un asedio mongol es lo que provoca la epidemia de peste negra en Europa. Ah, sí. ¿Vale? Sí. El asedio, el Ya no. intento del asalto de los mongoles Nos tiene que contar eso. a ya. Crimea provocó una de las mayores catástrofes de la historia de Europa. ¿Y cómo Pero fue bueno, eso? Cuéntanos, Víctor. me salgo un poco del tema, pero bueno, sí, a ver. Hombre, es que no nos puede dejar así con esta gran... Crimea era territorio genovés. Mira tú, ¿Vale? fíjate Controlaban. lo que ha quedado Crimea Crimea. está en la actual Ucrania, bueno, Sí, se sí, lo sí. disputan Ucrania Y Rusia, sí. Y en el siglo XIV era territorio genovés, Ajá. ¿vale? Porque era una de las finales de la ruta de la seda, precisamente. Ajá. Tú controlabas Crimea,
lo que llegaba a través de las estepas, Claro. el primero que paraba es en tu puerto. Ujú, Entonces, claro, los mongoles estaban intentando asaltar Crimea. ujú. Y parece ser que trajeron consigo la peste. Ajá. ¿Vale? Entonces, para intentar rendir a los defensores genoveses, la leyenda cuenta que lanzaron cadáveres de Ajá. muertos infectados por la peste. Ah, Entonces amigo. provocaron la epidemia dentro de Crimea y cuando los genoveses vieron la peste, intentaron huir, trayéndose consigo la epidemia A Europa. a los distintos puertos de Europa. Ahí va, qué interesante. ¿Vale? Qué Y interesante. provocaron pues, una mortandad del 30% de la población europea. En algunos lugares hasta el No. 50 o el 60. Qué barbaridad. Es un disparate. Sí, sí, qué barbaridad. Lo de lanzar cadáveres y animales muertos, eso ya lo había oído yo. Sí. Es el arma biológica. Sí, ¿no? sí, sí. Contaminar el agua, los pozos, etcétera. Ajá. Tú dejabas al otro sin agua Ujú. y facilitaba mucho, acortaba mucho el asedio. Claro. O sea, que las armas biológicas se han utilizado también desde la antigüedad. Sí, sí. Bueno, muy interesante. Muchas gracias, Víctor. Proseguimos. Siguiendo con los asedios, pues en el siglo XIV, Sí. 1300 y pico, Sí, empiezan a aparecer los primeros cañones de mano. de mano. Que así. Que es esa imagen Ahí que está, ahí lo tenemos vemos en la ahí. imagen. Guau. Impresionante. Es- Ujú. La expresión es como muy apropiada, ¿no? Es como cañón de mano, es un cañón Sí, sí, chiquitito sí. que se empuñaba en una especie de media asta. Ajá. Vale, entonces, Como vemos en la imagen. es el antecedente lejano Ujú. del arcabuz, Ajá. ¿vale? Que vamos a ver dentro de De un un, rato. de un poquito. En Europa, pues el uso de la pólvora en batalla lo encontramos a mediados del siglo XIII. Ajá. Y aquí también lo mencionó Víctor el otro día, ¿vale? El primer escenario es el Imperio Bizantino. El Ajá. Imperio Bizantino se defiende contra los ataques de los musulmanes. Ujú. Todos. Lo que pasa es que ellos tenían otro arma secreta que era el fuego griego. Bueno, y ahora nos contarás qué es el fuego griego, imagino. El fuego griego es un compuesto, Sí. no se sabe muy bien los componentes, la receta se perdió hace siglos, Ujú. que tenía una peculiaridad. Y es que, a diferencia del fuego normal, el fuego griego se aviva con el agua. Ah, Entonces qué tíos. era una especie de... me voy a salir un poco del guión, pero bueno, los que hayan visto Juego de Tronos, ¿no? El fuego valirio está inspirado en el fuego griego. Ah, mira. Lo que pasa es que en vez de ser un componente verdoso es un componente parduzco o negro. Ajá. Entonces los bizantinos lo utilizaban, lo lanzaban sobre los enemigos, luego lo prendían fuego. Entonces, claro, si el Ah. enemigo le echaba agua para intentar sofocarlo, lo que hacía era avivar las llamas. Claro, claro, ¿Vale? Entonces, por eso no les hacía falta la pólvora. O sea, esto era mucho más efectivo. claro, claro. Luego encontramos también, volviendo a la pólvora, referencias en Italia y en la península ibérica. Ajá. Aquí el problema es que las crónicas antiguas no dan muchos detalles. ¿Vale? Entonces te dicen, utilizaban artefactos para lanzar piedras a gran distancia. Ajá. ¿Y eso qué es? Pues desde catapultas. Desde un señor con una onda Claro. a una También. catapulta, Claro. a un... Claro, además ya lo llaman ingenios, ¿no? Utilizaban ingenios para lanzar piedras de gran tamaño. Ujú. Y claro, ahí pues ya tienes que echar mano de la arqueología, por ejemplo. Y si Ah. encontramos ya piedras de ese estilo, redondeadas, tal, Claro. pues ya nos da pie a hablar de algo parecido a cañones. Ajá. ¿Vale? Lo que pasa es que, claro, como estaban hechas de piedra, pues son difíciles de encontrar. Claro, pero también utilizaban ese tipo de piedras para las catapultas, ¿no, Víctor? Sí, pero de determinado... O sea, la catapulta normal es que sea un poquito más grande y que te dé un poco igual que tenga más arista o menos arista. Ajá. Pero claro, si está más redondeada, pues ya te da idea de que eso se ha introducido dentro de un tubo. cañón Ujú. y ya se ha utilizado en un asedio. Claro. Pero claro, como está hecho de piedra, pues muchas veces se pierde o pasa un poco más desapercibido. Ujú. Entonces, claro, por eso en la península ibérica Ujú. nos encontramos que hay dos primeras veces, por lo menos, del uso de la pólvora. Ujú. La más antigua es en el siglo XIII. Es cuando las tropas castellanas de Alfonso X, el sabio, El sabio. Ujú. atacan la fortaleza de Niebla, en Huelva. Ajá. ¿Vale?
y los defensores utilizan la pólvora para intentar frenar la conquista cristiana. Esto es en 1262. Los defensores que son musulmanes, claro. Efectivamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que aparece una referencia sospechosamente muy parecida en 1343, otro Alfonso, Alfonso XI, el justiciero, atacando Algeciras. ¿Vale? Entonces, claro, no está muy clara que la de Niebla sea la primera y hay que se inclina más por Algeciras. Claro, y aquí, perdona, y aquí en Algeciras es Alfonso, ¿son los cristianos los que utilizan la pólvora o al revés? ¿O son los musulmanes? No, los que parece vuelven? ser que ya son los cristianos los que utilizan ingenios de este tipo para intentar derribar las murallas de Algeciras, poder conquistarla. Vale, entonces hay más referencias. Hay referencias en la Corona de Aragón, en las tropas de Jaime I, creo que es. ¿Vale? Más o menos en la misma época que la de Alfonso X. Entonces, pero son referencias poco claras. Utilizaban ingenios para tal. Demostrar que se usó pólvora pues es un poquito más complicado. Pero es probable que fuera pólvora. Es probable. Y a partir del siglo XIV ya está muy extendida por Europa. Entonces el límite más o menos está ahí. O sea, en la época de la Guerra de los 100 años, ¿no? Pues ya se utiliza la pólvora de forma bastante extendida. Tanto nosotros como los portugueses, los españoles, fuimos los responsables de llevar la pólvora a América. Anda. ¿Vale? O sea, una de las armas secretas de los conquistadores españoles era la pólvora. O sea que ya con lo de los caballos ya se quedan impresionados, ya con la pólvora. Sí, pero es por la misma razón. O sea, ellos de repente veían un pequeño grupo de soldados que de repente traían armas a los que ellos no estaban acostumbrados a luchar. Claro. Entonces, primero el caballo. O sea, en América no había caballos. Y lo segundo, la pólvora. Entonces, mentalmente, psicológicamente... Éramos como dioses, claro. Claro. Lo que pasa es que, bueno, parece ser que no tuvo tanta relevancia la pólvora, porque en el momento que segunda, tercera batalla dices, vale, ya sabemos cómo combatir este tipo de técnica. Llegado a este punto, bueno, tampoco tiene mucho sentido hacer un repaso de todas las armas de fuego, de pólvora que ha habido a lo largo de la historia, ¿vale? Porque necesitaríamos varios programas. ¿Vale? Pero podríamos hablar de la letalidad de las armas de fuego. ¿Vale? Pero, perdona, ya, que te vuelvo a interrumpir, pero está claro que el primer uso de la pólvora como arma ofensiva son los cañones. Entonces, primero... Como arma de asedio. Como arma de asedio. Porque, claro, a ver, los primeros cañones se hacen o hierro o de bronce. Y la metalurgia del siglo XIII, XIV, XV no es del todo fiable. Entonces, para que el cañón no reventara con el uso, tenían que hacer cañones muy gruesos y muy pesados. También hizo referencia Víctor a la toma de Constantinopla, ¿no? Pues las tropas turcas utilizaron varios cañones que pesaban varias toneladas. Y los tuvieron que fundir en secreto. ¿Vale? Entonces, claro, fundir, reunir esa cantidad de mineral, construirlo y llevarlo hasta las puertas de Constantinopla les llevó varios meses. Claro. ¿Vale? Entonces, claro, son cañones de asedio para lanzar grandes rocas, pero tienen que ser muy grandes, muy pesados, para que al tercer cañonazo el trasto, el ingenio, no salga por los aires y mate a todos los que hay alrededor. Ahí está. ¿Vale? Sí. Pues hasta que no se perfecciona la metalurgia, mira, hemos cerrado el círculo, ¿no? Hablaba de la metalurgia a la pólvora y ahora vamos de la pólvora a la metalurgia. Hasta que no se perfecciona, pues no tienes cañones cada vez más pequeños y más ligeros. Que son los que hemos visto en las películas, ¿no? Estos que van con ruedas, les mueven y tal. Pues eso ya nos metemos en el siglo XVIII, XIX. Muy, muy interesante. Sí. Bueno, pues estábamos hablando de la letalidad. Sí. O sea, ¿no? Lo que matan esas armas de fuego. ¿Vale? Pues desde su invención, hemos dicho que, claro, cuando los españoles llevan los arcabuces a América, el efecto es más psicológico que letal. ¿Vale? Porque el arcabuz, primero, bueno, teníamos ahí la imagen que nos han puesto, es el de la izquierda, el arcabucero. Pues fijaros que necesita una horquilla. El arcabuz tiene
un cañón bastante largo Sí. que no puedes sujetarlo a pulso, ¿vale? Entonces Ajá. necesitas clavar una horquilla en el suelo o bien Ajá. que se ponga un soldado delante de ti y apoyarlo en su hombro, ¿vale? Es la otra Con el otra riesgo opción. que eso conlleva, sí, sí. Claro. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, que la forma de cargarlo es bastante lento. Ajá. Vale, entonces, Eh, tenemos un disparo cada, vamos a ponerle, 1 minuto y medio. y con un alcance muy pequeño, además, 70, Claro, alcance 70-90 metros. estoy viendo ahí. Alguien que venga corriendo hacia ti, eso Ajá. te da la oportunidad de pegar un tiro. Claro, y ya está, y se acabó. No te va a dar tiempo a dar el segundo disparo. Sí, porque además esa arma es de avancarga, ¿verdad? Sí. Entonces, claro, tienes que poner el cañón en Vertical, vertical ajá. e introducir la pólvora. Bueno, el cañón tiene que estar limpio para que no haya restos de pólvora que provoque una explosión. Introduces la pólvora, introduces la bala, etcétera. Ajá. Y luego como lo vemos en la película. lo detonas por detrás. Ajá. Entonces, claro, eso ya, pues toda la operación te puede llevar 1 minuto y medio, 2 minutos tranquilamente, claro. A 90 metros eso lo haces andando. Claro, claro, Entonces, claro. lo que vemos en las películas de una carga y todos disparando, tal, pues bueno, te da tiempo a pegar un tiro, Y ya. poco más. Esto, bueno, modifica las tácticas de guerra, etcétera. Sí. Ujú. El alcance tampoco es muy largo, Ujú. ¿vale? Hemos visto 70, 90 metros, es muy difícil apuntar, ¿vale? Ajá. No existen francotiradores, esto que vemos en las películas, un señor del siglo XVI que apunta y le pega en la cabeza al otro, eso es una chiripa, es Ajá. muy difícil que pase eso. Ujú. Entonces, provoca que sean armas poco fiables, Ujú. lentas de disparar. Ujú. Si nos fijamos en el arcabucero, lleva colgado del pecho lo que se conocían como los 12 apóstoles, que son 12 cargas. Porque en una batalla no podrías utilizar muchas más. Ajá. Es que no te da tiempo material, Claro. ¿vale? Ujú. Y luego la letalidad. O sea, acertar a alguien con eso es complicado. Ajá. A ver, si le das, le vas a hacer un boquete importante. O sea, Ujú. lo vas a matar prácticamente seguro. Aunque lleve armadura. Por eso las armaduras en esta época desaparecen porque son inútiles. Ajá. El arcabuz pues se utiliza siglo XV, siglo XVI. Ajá. ¿Vale? Es el arma que utilizaban los tercios españoles, ¿no? Ujú. En el siglo XVII nos encontramos ya el personaje que tenemos en el centro. El mosquetero. Es el mosquetero. Ujú. Y aquí, pues, Hollywood nos juega una mala pasada, ¿no? Porque cuando nos imaginamos a los mosqueteros, No nos imaginamos con Con espada espadas. y no con rifle. Y la efectivamente. gente Bueno, cree que Perdón, con rifle, con mosquete. la gente cree que el mosquete es la Perdonadme. espada, ¿no? Sí, sí, sí. Y no, el mosquete es el sucesor del arcabuz. Ajá. Tienen un sistema más perfeccionado, tienen algo ya parecido a un gatillo, no necesitan la horquilla para disparar, es un arma un poco más ligero, Ajá. un poquito más preciso, Ujú. tiene más alcance, ya son 200 metros. Sí, O sea, tú sí, puedes, sí. en lo que el señor viene corriendo en carga, le puedes disparar 2 veces, con un poquito de suerte. Ajá. ¿Se sigue cargando por delante este o ya es por...? Sí, lo que pasa es que hay veces que la bala se introduce la pólvora va en una especie de, ¿cómo decirlo? Una cámara que tiene detrás y la bala se introduce por delante. Por eso Ajá. llevan la varilla o la horquilla, Ajá, ajá. ¿vale? Sí. Entonces, claro, pero ya tienes un alcance que es casi el triple, Sí, sí. 200 metros. Ujú. Ahí sí que puedes apuntar, tiene un poquito más de precisión porque han modificado la parte de dentro del cañón Sí. Ujú. y por tanto es más letal, Ajá. ¿vale? O sea, esto sería siglo XVII. Luego lo que se va haciendo son modificaciones, ¿vale? Pues por ejemplo, en el siglo XVIII aparecen los fusiles de pedernal, que es un sistema para detonar distinto. En el XIX aparece la retrocarga, Ajá. ¿vale? Que es como las escopetas de caza, ¿no? Que se mete por la parte de atrás, Sí. tú cierras y disparas. Y dispara. Ya en el siglo XIX. Ujú. Claro. Lo que consigues es que puedes disparar mucho más rápido, ¿vale? Ujú. Aunque tengas solo 1 o 2 balas, puedes disparar mucho más rápido. El proceso de carga que antes te llevaba 1 minuto, ahora son unos pocos segundos, Ujú. ¿vale? Puedes tener mucha más cadencia de disparo y ser mucho más letal. Ajá. Esto lo hemos visto en películas hasta la saciedad, ¿no? Hay Sí, sí. un par de películas
Zulu, se llama una, que es la de los británicos en Sudáfrica, ¿no? Sí, Entonces sí. vemos como un grupo de, vamos a poner, 50 soldados casacas rojas acaban con varios cientos o varios miles de soldados zulúes. ¿Por qué? Pues porque es un continuo disparo. Sí, sí, y ahí se van Uno alternando. dispara, además. mientras el otro carga, dispara, según una efectivamente. fila, dos, y así pueden tirarse Sí, sí. horas. Porque los rifles ya son mucho más precisos. Ya no fallan tanto, ya no se calientan tanto, es muy raro que se atasque o explote, etcétera. Sí, sí. Película que recomendamos desde aquí, por cierto, Zulu. Sí. Y antes del amanecer, creo que es, ¿cómo se llama la otra? Que es el... Porque Zulu empieza ya Sí, llegando... hay una que te cuenta la batalla Eso es, y otra que es la... y otra, la que hicieron después, te cuenta lo que pasó hasta llegar a ese Efectivamente, que creo que era antes del amanecer, creo que recuerda que se llamaba. Bueno, mira, lo buscáis en internet y os la recomendamos ambas. Sí, y luego, pues, en el siglo XX Sí. aparecen ya las armas semiautomáticas y automáticas, Ajá. que ya son armas, bueno, lo que hemos visto en cualquier película, cualquier serie. Sí. ¿Vale? Tienen mucha cadencia de disparo, Bueno, muchísimo alcance. el Winchester creo que es del 19, de finales, ¿no? Sí, aparecen a finales del 19. ¿Vale? Bueno, lo que pasa es que son semiautomáticas, eso que vemos en las películas Sí. americanas, ¿no? Se dice John siempre Wayne. que el Winchester es el arma que conquista el oeste. Ajá. ¿Vale? Porque los indios, los pobres, iban, Claro. nativos americanos, perdón, iban con el arco, las flechas o Sí. los fusiles que les compraban a los españoles, los mosquetones, etc. Sí, sí. Ese buen apunte también, que ese también daría para otro programa. Sí. todo el tipo de alianzas que se hacen. Nos que- salen que ideas vamos haciendo cada... ahí. Sí, sí. Sí, nosotros vamos ahí lanzando, hemos ya lanzado 2 ideas, ya para la próxima temporada, Para la próxima. porque estamos despidiendo esta, que es la de los monjes, que han hecho los monjes por nosotros, y la de eso, las alianzas de los primeros colonos Sí, esa- europeos que llegamos allí y el cómo... es interesante, es un tema también bastante complejo, pero bueno. Y bueno, para... Bueno, ahí lo dejamos. Sí. Y para ir acabando, y Sí. para que no quede todo esto pues demasiado cruento para nuestros burbujeros, pues resulta que existen, pasándome a tu campo, Sí. frases hechas que se utiliza la palabra pólvora. Ah, mira, me encanta. Entonces tenemos media docena de frases Sí. que aluden a la pólvora y tienen otro tipo de significado, ¿no? Pues, por ejemplo, quizá la más conocida sea la de inventar o descubrir la pólvora, Ajá. ¿no? Esto se usa cuando una persona de repente se da cuenta de algo que es evidente para todos los demás. Diciendo, "Joder, este acaba de descubrir la pólvora, ¿no?". Sí, sí. Esto ya lo sabíamos todos desde hace años. Relacionado con esto, tenemos la expresión de no haber inventado la pólvora, Ujú. ¿no? Que es para alguien que es muy cortito de, Sí, sí, de lo contrario. ideas. Sí, fuera sí, de muy alcances, interesante. ¿no? Luego está la expresión, esta es un poquito más rara, ser un pólvora o un polvorín. Un polvorilla, sí, yo esa la he oído. ¿No? Que es Sí, alguien un que polvorilla. es muy vivo, muy movido Sí. o muy travieso cuando Ajá. es para un niño. ¿Vale? Conocía a una pareja de hermanos que eran los polvorillas. Ahí queda. Hay que- En clase, imagino, ¿no? Además. no, pero bueno. Luego, otra expresión es estar sobre un barril de pólvora Ajá. u oler a pólvora. Ajá. Esto es cuando ya estás en una situación peligrosa. O sea, Sí, sí, ahí Aquí, estás entre la espada y la pared. aquí que se huele dice. a pólvora, ¿no? Sí, Va a sí. pasar algo. de Va a un pasar algo de un momento momento a otro. O prender la pólvora, que Ajá. sería pues dar inicio a algún tipo de conflicto. Ujú. En sentido contrario está mojar la pólvora a alguien, Ajá. que es lo contrario. O sea, Claro. es templar a alguien que está muy enfadado para que no estalle el conflicto, ¿no? Ajá. Hemos mojado la pólvora. Y luego están mis dos favoritas, que está tirar con pólvora del rey o tirar con pólvora ajena. Toma ya. Ujú. Esto se refiere cuando se gastan los recursos de manera despreocupada porque son de otro. Ajá. ¿Vale? La expresión parece ser que está relacionada también con los tercios de Flandes. Flandes. Ujú. Porque inicialmente el arcabucero se pagaba su pólvora. Ah, Entonces, claro, te pensabas dos veces los tiros para dar. Pero Claro. cuando tirabas con pólvora del rey, pues venga, que es gratis. anchas Castilla, que diríamos. Y el último, que es mi favorito, Sí. es gastar la pólvora en salvas. Ujú. ¿Vale? Que eso es, o sea, hacer esfuerzos por algo o alguien que tiene poca importancia. Ujú. ¿Vale? O sea, hemos perdido nuestro tiempo para nada. Ajá. ¿Vale? Eh,
lo curioso de esta expresión es que tiene equivalentes en Latinoamérica. Ah. Como por ejemplo, gastar la pólvora en chimangos. Oh, chimangos, me encanta. Me Esto encanta se esa palabra, utiliza chimangos. En Argentina y en Uruguay, ¿no? Gastar la pólvora en gallinazo, Gallinazo. que esto lo usan en Ecuador. Gastar la pólvora en zamuros, que esto es más de Venezuela. Toma O en ya. zanates, que es para El Salvador. Toma ya. Y nosotros, bueno, podríamos decir que es gastar o el vino en catas. Se nos ha ido el vino en catas. Bueno, es que yo cuando voy a una cata y veo a la gente que toma muy bien y el resto de la copa lo desperdicia, por favor. Vamos a ver. Pues Pasa la eso copa, es. pasa la copa. No, pero bueno, en fin. Que hoy ha sido súper interesante, Víctor. Me ha encantado el programa. Y seguro que a Javier, que está detrás, seguro que también. Y esperamos que a vosotros, nuestros brujeros, también os haya gustado. Y nada, vamos a despedir el programa. Esta temporada acaba aquí y en septiembre iniciamos nueva temporada. Sí. Con los dos Víctor, con esta nueva sección, aprovechando que el Pisuerga pasa por, y todo, claro, en las batallitas de Víctor. Ahí tenéis el correo, por favor, si queréis algún tipo de tema o algún tipo de inquietud, dudas, pues ahí tenéis el correo, lasbatallitasdevictor@yahoo.com. Y bueno, pues feliz verano a todos, feliz verano también para ti, Feliz verano. Víctor, y nos vemos en septiembre. Venga, un saludo. Un saludo, chicos y chicas.